¿Qué tal, hermanos? Tengan buen día. Hoy estamos, ya creo que ustedes observan dónde estamos grabando, y quiero hablarles un poco acerca del propósito de Dios para nosotros y para la iglesia. Desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que el hombre fue creado, fue formado para dar gloria a Dios, para reflejar su carácter. Lo mismo sucedió con Adán, aunque Adán fracasó, y después este deseo de Dios va hacia el pueblo de Israel. El pueblo de Israel después, o mientras está durante el desierto, ustedes recordarán que recibe ciertas instrucciones para que reflejen el carácter de Cristo. Reflejar bondad hacia el necesitado, hacia la viuda, hacia el huérfano, cómo comportarse con otros, perdonando incluso deudas o daños de unos contra otros. El pueblo de Israel, durante algunos momentos quizás, o algunas personas hicieron el trabajo correcto y reflejaron el carácter de Dios, pero también fallaron. Y finalmente estamos nosotros, la iglesia. La iglesia, como hablamos muchas veces aquí en Confra, Tampico, y con nuestro pastor, la iglesia no es el edificio que ustedes están viendo, sino son las personas que estamos dentro del edificio. Las personas que en la semana estamos en los trabajos, en las escuelas, con otros familiares, con amigos. Esa es la iglesia. Y yo quisiera que reflexionáramos en qué es la iglesia, cómo debe comportarse la iglesia y cómo la iglesia puede reflejar el carácter de Dios, y sobre todo cómo la iglesia puede atraer a otras personas a formar parte de esta familia en la fe. En Colosenses capítulo 3, versículo 12 se nos dice que a los que son santos llamados, a los que son escogidos, se nos pide que nosotros seamos bondadosos, que nosotros seamos compasivos. Así debemos de ser los unos con los otros, tener compasión, interesarnos los unos por los otros. Y esto hará, hermanos, atractiva a la iglesia. O si alguien que nos está escuchando dice, yo nunca he ido a una iglesia, el hecho de que un lugar lleno de personas compasivas y bondadosas, esto puede atraernos a formar parte de la iglesia. También se nos dice en Colosenses que haya humildad en nosotros, que nos vistamos de humildad. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros necesitamos a Dios, somos iguales en el sentido de que todos los que estamos aquí, las familias, los hijos, los padres, los abuelos, los más jóvenes, todos necesitamos a Dios todos los días. Y eso nos debe dar humildad. También Colosenses nos dice que tenemos que vestirnos de mansedumbre y paciencia, y algunas versiones lo manejan como tolerancia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un lugar perfecto. La iglesia es un lugar donde está conformada por personas como tú y como yo, imperfectas, con nuestros errores, con nuestros malos días y con nuestros pecados. Donde hay diferencias de carácter, donde uno es más bromista que otro, donde uno es más hablador que otro, y eso puede crear algunas diferencias. Pero Colosenses nos dice que debemos de revestirnos de esta mansedumbre, paciencia y tolerancia. ¿Y sabe qué hace esto, hermano? En una iglesia la hace atractiva. Ese es un lugar donde, a pesar de las diferencias, a pesar de cómo soy, sé que puedo ser aceptado, sé que puedo formar parte de esta familia. Pero también, si seguimos avanzando al versículo 13, nos daremos cuenta que ahí la historia empieza a abundar un poco más y nos dice, sopórtense unos a otros y perdónense. Aquí ya estamos hablando de una cuestión donde incluso no solo hay diferencias en el carácter, sino donde podemos ser heridos o dañados por otros hermanos en el mismo lugar. Pero la instrucción es, sopórtense y perdónense unos a otros. Si hay queja de uno contra otro, perdónense. Dice, ¿cómo? Como Cristo también los ha perdonado, así háganlo ustedes también. Y eso también hace que una iglesia sea atractiva, un lugar donde sé que puedo incluso fallar, equivocarme, pero que es como una familia donde no están esperando el error, el pecado para sacarme, ¿no? Ya no eres parte de esta familia porque te equivocaste, sino un lugar donde estamos dispuestos y listos a recibir a otras personas e incluso a perdonar si han fallado, si han pecado contra nosotros. Hermano, tú eres mi hermano, y más allá del pecado que cometiste contra mí, estoy aquí para ti, estoy aquí para abrazarte. ¿Por qué?
porque así lo hizo Cristo conmigo, a pesar de mis faltas, a pesar de mis fallas. Y eso hace que una iglesia sea atractiva, que una iglesia sea una familia, y que sea una familia donde otras personas que no forman parte de ella digan: yo quiero estar en ese lugar donde veo que incluso aunque se equivocan y pecan unos contra otros, hay un perdón, porque ellos entienden que Cristo los ha perdonado. Y finalmente en el versículo 14, ahí en Colosenses, se nos habla de que nos vistamos por sobre todas las cosas de lo más grande que hay, que es el amor, que es el vínculo de la unidad. Todas las iglesias, o la iglesia de Cristo, es llamada a tener amor, a conocer a Dios, y que ese amor del cual nos vamos a vestir es el que nos va a poder mantener unidos como una iglesia. Así que, hermanos, les invito a que reflexionemos en este pasaje y que podamos vivir como esta familia, como ese reflejo de Dios hacia la sociedad, y que seamos una iglesia compasiva, una iglesia llena de humildad, una iglesia donde hay tolerancia los unos con los otros, donde hay perdón los unos con los otros, donde estamos siempre dispuestos a decir: tú eres mi hermano, aunque hayamos fallado, aunque en un tiempo pasado haya habido alguna rencilla, yo te amo, hermano. Y así entonces el mundo podrá ver esto, y la gente que quizás nunca ha asistido a una iglesia, o dice: la iglesia es un edificio. No, la iglesia son esas personas que se aman, que tienen compasión, que son humildes, que aunque no son perfectas, ellos están reflejando el carácter de Cristo. Que seamos esa iglesia y esa familia en la fe, atractiva a los ojos de otros. Dios les bendiga.